Hoy en Draw My Life, la teoría del purgatorio de Ed y Eddie. Una vez más, las series que nos acompañaron en nuestra infancia demuestran que no son lo que nos vendían. ¿Recuerdas a Ed y Eddie y su vecindario? ¡Qué ratos tan buenos nos hicieron pasar! Sin embargo, si te pones a pensar, tanto los dibujos como todo lo que allí sucedía resultaba un poco extraño, ¿no? ¿Estafar a la gente para comprar caramelos? Pues bien, no es casualidad. Pero espera, no querrás que continúe si todavía no te has suscrito. ¿Ya? ¿Seguro? Venga, sigamos. Hay una leyenda que cuenta que todos los personajes de la serie de Cartoon Network han muerto y son almas que vagan en el purgatorio. Para quienes no lo sepáis, el purgatorio es la fase previa al cielo, y ahí se quedan aquellos que tienen algunas cosillas que mejorar. ¿Recuerdas el infierno de Dante? Sí, el de la Divina Comedia. Pues también escribió sobre el purgatorio. Pero bueno, esta explicación la dejamos para otro vídeo. El caso es que tampoco te extraña que estos personajillos se hayan quedado atascados en el purgatorio, ¿no? Todo comienza en el vecindario. Este lugar sí existió en la vida real, en la vida terrena, por decirlo de alguna forma. Nuestros personajes vivieron y murieron allí, pero en diferentes épocas. Sin embargo, al morir, todos fueron pasando como a una dimensión paralela del vecindario. O sea, al vecindario en el purgatorio, y esto es lo que vemos en la serie. ¿Me seguís? Ellos no recuerdan mucho de su pasado, por lo que no hablan de sus vidas antes de morir. Pero nosotros te las vamos a contar. Rolf fue el primero que llegó al purgatorio. O sea, fue el primero que vivió y murió en el vecindario. Nació en un lugar lejano, pero como su padre era pastor, viajó con él para ayudarle en el negocio de la ganadería. Llegaron a las tierras que más adelante se convertirían en el vecindario. Ahí construyeron una granja que llenaron de animales. Rolf ayudaba a su padre en las labores del campo, hasta que un día, mientras pastoreaba a los animales, un toro se embraveció y comenzó a matar al resto del ganado. Rolf intentó en vano detenerlo. El toro atravesó con su asta el cuerpo de Rolf, quien llegó al purgatorio en 1903 junto con el resto de animales que el toro había matado. Ahora no nos extraña la actitud trabajadora de Rolf, ¿verdad? El siguiente en aparecer en el purgatorio fue Johnny. Este llegó con sus padres a vivir en la granja de Rolf. Como en el lugar no había más niños, se aisló en sí mismo creándose un amigo imaginario llamado Tablón, con quien vivía grandes aventuras. Desgraciadamente, el pequeño Johnny murió en 1922 tras una larga lucha contra la tuberculosis. Se llevó a Tablón consigo al vecindario del purgatorio, aunque también se hizo muy amigo de Rolf. Eddie llegó años después. Nació en Nueva York, pero debido a la Gran Depresión, en 1932 se mudó con su familia al vecindario. El lugar todavía no era como lo conocemos ahora, pero había evolucionado desde la granja de Rolf. Habían llegado nuevas familias a vivir ahí, y se habían repartido las tierras de los padres de Rolf, construyendo nuevas casitas. La personalidad de Eddie en vida era la de un embaucador, pero en este caso, por una buena causa, su familia. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera por ellos. Desgraciadamente perdió ese lado positivo cuando llegó al purgatorio. Murió en 1939 después de que su plan fracasara. Se ahogó intentando cruzar el río mientras escapaba de unos niños a los que había engañado. Sarah y Ed llegaron al vecindario unos años más tarde de la muerte de Eddie, a finales de los 40. El lugar había ido cambiando, tenía el estilo de los barrios de las afueras. Los dos hermanos se mudaron con su madre, ya que su padre había muerto en la guerra. Su madre trabajaba mucho para sacar adelante a la familia. Por ello, Sarah se sentía muy responsable de Ed cuando su madre no estaba en casa. Esto poco a poco le dio un carácter enfadadizo y controlador. No le pasaba ni una al pobre Ed. Este, en cambio, era muy amable y tranquilo, aunque no muy inteligente. La ausencia de su padre le proporcionó la fuerza extrema que posee en la serie. Aprovechaba sus ratos libres para leer los cómics que surgieron tras la guerra. Desgraciadamente, Ed y Sarah murieron en 1953 en un accidente de coche cuando su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Como bien sabes, ni su forma de ser ni su relación cambió en el purgatorio. Una vez entrados los 60, la divertida Nash llegó a vivir al vecindario junto con sus padres. Formaban la típica familia de hippies de aquella época. Afirmaban que Nash era hija de las flores. Le encantaba jugar y hablar con las personas. Era un espíritu libre. Sin embargo, en 1979 murió de una forma terrible. Una noche, mientras dormía, un asesino se coló en su casa. Sigilosamente entró en la habitación de Nash, la torturó y luego la mató. Sus padres corrieron la misma suerte que ella.
Cuando llegó al purgatorio, como su muerte le había causado tanto trauma, dejó a un lado el recuerdo de sus padres. Por ello, vemos que tiene tanto tiempo para salir y divertirse sin horarios. Casi 10 años después llegó Ed. Ed era hijo de 2 científicos muy brillantes pero con poco corazón. Aunque lo único que les importaba era su trabajo y los premios, eran muy controladores con el pequeño. Le obligaban a estudiar durante muchas horas y le castigaban si no cumplía sus objetivos. Lograron que Ed se convirtiera en el mejor de su clase. Sin embargo, se volvió un niño tímido y débil. Fue la misma ciencia quien lo mató. En 1986 estaba trabajando en un experimento cuando una fuga de gas se mezcló con el fuego de un mechero, provocando una gran explosión. La casa saltó por los aires y Ed y sus padres murieron al instante. Lo malo es que incluso en el purgatorio, Ed seguía estando controlado por ellos. Kevin nació el día que Ed murió. Tal vez por este motivo son tan opuestos. El hogar de Kevin ni siquiera se podía llamar hogar. Nadie le prestaba atención y por ello desarrolló ese carácter tan cínico y cruel. Como en casa no le trataban bien, se dedicaba a abusar de otros niños. Un día de invierno de 1999, los problemas en su casa estallaron causándole la muerte. Su padre llegó a casa enfadado después de trabajar. Comenzó a beber y a emborracharse. Cuando se cruzó con Kevin le dio una paliza tan terrible que lo dejó inconsciente. El joven murió en su camino al hospital y su padre pasó el resto de su vida en prisión. El carácter de Kevin no cambia mucho en el purgatorio. Sigue siendo el mismo abusón que causa problemas a los demás. Sin embargo, su padre sí es diferente. Aunque igual que en vida es un hombre muy distante, en este caso por lo menos le colma de regalos. El último en llegar fue Jimmy. Se mudó con su familia a la casa donde había vivido Kevin. Desde muy pequeño fue diagnosticado de leucemia. Por ello sus padres lo sobreprotegían muchísimo y preferían que no saliera de casa e incluso de su habitación. Esta actitud le convirtió en un joven enfermizo al que le costaba relacionarse con otros niños. Los últimos meses de vida los pasó postrado en la cama, hasta que murió a principios de los 2000. Lo más curioso de esta leyenda es que las hermanas crueles jamás vivieron en el vecindario de la Tierra. Se dice que son hijas de unos demonios. Hay quien afirma que provienen de los súcubos, esas mujeres de la tradición medieval que seducían a los adolescentes introduciéndose en sus sueños. ¿Os cuadra esto con la serie? Tal vez más que seducir, se dedican a atormentar a los chicos del purgatorio, ¿no? El caso es que parece que poseen habilidades especiales, como aparecer instantáneamente en cualquier lugar. A su vez, también sienten una sorprendente atracción hacia los Eds. En definitiva, todos las odian y algunos las temen. Antes de acabar, te dejamos esta imagen que circula por internet y que representa muy bien las épocas en las que vivió y murió cada uno de nuestros protagonistas. Es curioso, ¿no? ¿Qué te ha parecido esta teoría sobre Ed y Eddie? ¿La compras? Todo lo que te he contado se apoya en el hecho de que los padres apenas aparecen en el vecindario, como si fuera una realidad paralela donde no hay adultos. Además, su vida anterior y su muerte encajan muy bien con su forma de ser en la serie. Pero lo que más nos cuadra es el color verde morado de sus lenguas, que es el propio de las personas cuando mueren. ¿Conocías esta leyenda? Si te ha gustado, déjanos un super like. Y venga, cuéntanos en los comentarios qué otra teoría de otra serie te gustaría que desempolváramos en un Draw My Life. Y suscríbete. ¡Hasta el próximo vídeo!